Entonces podemos reinar en vida por esa abundante gracia, conociendo, aceptando esa abundante gracia y el don de la justicia. Reinamos en vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nunca has fallado y nunca fallarás. Creemos que eres fiel y que cada promesa es una realidad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, un día más tenemos la oportunidad de poder venir a reunirnos, a escuchar tu palabra, a conocerte aún más, Jesús, a conocer más lo que tú hiciste en esa cruz, a conocer más el sacrificio perfecto y completo. Un día más para reunirnos y para poder adorarte en este día, porque tú mereces el honor, la gloria y la alabanza, porque no hay nada más maravilloso para mi vida que poder adorarte, Jesús, que poder adorarte a ti, Padre celestial, y a ti, maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos en este día espíritu de sabiduría, de revelación en abundancia, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada persona, que renueven el entendimiento ellos, para que puedan comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y de revelación, para que se alumbren sus ojos y ellos puedan conocer cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús, y cuáles las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos y llamamos a manifestación la mente de Cristo. Renovamos el entendimiento para que se iguale y se asemeje a la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, para comprender tu preciosa palabra, la revelación de tu palabra que traes cada día a nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso venimos a honrarte en esta preciosa noche, adorarte, Señor. Maravilloso eres. En el nombre de Jesús, es más tú, Espíritu Santo, seas tú hablando a través y poniendo pensamientos, palabras en mi corazón, en mi mente, para que salgan por mis labios, Señor, en este día, para bendecir a pueblos, ciudades, naciones, y ellos puedan ser edificados, y ellos puedan ser en ellos manifestándose la bendición tuya, pueda manifestarse en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa, ese favor inmerecido, pagado en la cruz del Calvario. Gracias, precioso Rey. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos en esta tierra prospera, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos también que nos ven a través de estos medios de comunicación. Nuestras páginas de Facebook, que es la Congregación Fe y Poder Guadalajara. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos ve a través de estos medios, así como Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, estados, tanto Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, así como cada persona que nos ve del continente europeo y cualquier continente habla hispana. Igual, el día de hoy estamos a 5, siempre ando retrasado un día, 5 de noviembre de 2021, y a lo mejor personas nos van a ver a través de nuestra página de YouTube también, donde usted tiene la oportunidad, amigo que me ve por internet, de suscribirse y darle un clic a la campanita, para que podamos llegar a más personas a través de estas enseñanzas de la gracia, estas enseñanzas acerca de Jesucristo. Podamos llegar a más personas en este tiempo y en todo tiempo. Y cada persona que nos vaya a ver de manera diferida, igual le decimos que el Espíritu Santo tiene una palabra especial, específica para usted, para que sea edificado en el buen fundamento de la palabra de Dios. Ok, pues vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17, y continuamos con la serie que se llama, ya estamos transmitiendo en vivo. Cada persona que nos ve de los diferentes estados de la República Mexicana también, damos la más cordial bienvenida. Cada estado, cada ciudad, cada persona que nos va a ver. Entonces recomendamos nuestra página Fe y Poder Guadalajara en YouTube, así como en Facebook. Usted puede encontrar toda la serie de enseñanzas en listas de reproducción.
de manera continua para que usted sea edificado en la maravillosa palabra del Señor. Ok, vamos a Romanos 1:17. ¿Listos? Ya está en la pantalla. ¿Listos, amigos de internet? Cuaderno, lápiz, pluma para que usted anote y sea un discípulo de Jesús. Ok. Así dice la palabra, Romanos 1:17, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, pues estamos viendo términos importantes de la palabra de Dios. ¿Sí entienden la palabra justo? ¿Sí entendemos la palabra justo? Justo o justificado es la voluntad del Padre haber pagado el precio en Cristo Jesús y darnos y declararnos inocentes. Inocentes de toda culpabilidad, inocentes de todo pecado, inocente de todo castigo, cargándole todos nuestros pecados y toda maldición al Señor Jesús. Independientemente de nuestros pecados, independientemente de eso, Él nos ve justos totalmente en Cristo Jesús. Eso significa ser justos. Él nos ve inocentes porque a alguien le cargaron el pecado por nosotros, ¿ok? Nosotros somos inocentes según Dios. Así nos ve Dios, como inocentes, incluso independientemente si hayamos pecado o no, ¿ok? Porque no nos ve a nosotros. El Señor conoce nuestra humana, ¿sabe que conoce la humanidad de los hijos de Dios, de sus hijos? ¿Qué padre no conoce la humanidad de sus hijos? Dígame. No necesariamente para ser agradables a Dios y para ser bendecidos por Dios, porque ya fuimos bendecidos por Cristo Jesús en la cruz, pero para manifestar Él su bendición y para hacer agradables a Dios. No necesariamente para que Él nos ame, para que usted me entienda, para que su amor eterno se manifieste y para que su amor eterno, Él nos amó en Cristo Jesús. Y Él conoce y conocía y seguirá conociendo nuestras fallas y nuestros errores, a tal grado que la ley no la pudo cumplir nadie, porque todos, según la ley, todos eran pecadores. En 1 o 2 o 3 o 5 o 10 o 20 mandamientos de la ley los infringían porque eran 613, era imposible que los cumplieran. Ni el mismo apóstol Pablo, que habla de los santos que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, ni el mismo apóstol Pablo hubo un momento en que no cometiera un pecado. ¿Ok? Dios conoce nuestros errores. Entonces es importante entender esto, porque eso es gracia. Gracia es recibir un regalo que no merecíamos. Eso es gracia, ¿sí sabe usted? Hay varios términos dentro de la palabra de Dios, hay varios términos que podemos entender: gracia, justicia, misericordia y ser justificado. ¿Okay? La palabra gracia significa, es un regalo que no merecíamos, pero Él por su grande amor nos regaló la vida eterna y el perdón de pecados. ¿Okay? Él nos regaló todas las cosas, pero sobre todo el perdón de pecados fue lo que nos regaló en Cristo Jesús, porque a Él le cargó nuestro pecado. ¿Okay? Eso es gracia, que no lo merecíamos. Es un regalo que no merecíamos, pero lo recibimos. ¿Ok? Eso es gracia. ¿Qué significa justicia? Justicia es recibir lo que sí merecemos. Eso significa justicia. Cuando usted va y alguien cometió un delito y mató a otra persona y lo meten a la cárcel, ¿qué decimos? Se hizo justicia, ¿verdad? Él recibió lo que merecía, ¿estamos de acuerdo? Porque mató a otra persona. ¿Sí recibió lo que merecía, sí o no? Sí. Lo que quiere decir que eso es el término o el significado o la definición de justicia, recibir lo que merecemos. Gracia significa recibir lo que no merecemos, porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y Él llevó los pecados nuestros y recibimos el regalo de la gracia. A través de la gracia recibimos el regalo del perdón de pecados. Somos declarados inocentes por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Eso es gracia. Recibir
algo que no merecíamos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Gracia es recibir el regalo del perdón de pecados que no lo merecíamos, pero lo recibimos. Eso es gracia. Recibir lo que no merecemos. Y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Por eso dice que es un Dios de misericordia y su misericordia son nuevas cada día. Eso dice la palabra de Dios. Significa que no recibimos lo que merecemos. Independientemente de que nos portemos mal y todo, no recibimos de parte de Dios lo que merecemos por un pecado que cometamos. No recibimos, ¿ok? Pero sí hay consecuencias, no de parte de Dios, porque para Dios, si la persona peca aquí en la tierra, para Dios extiende su misericordia. Y si yo comprendo que son seres humanos, extiendo mi misericordia y no le doy lo que merece. Pero por ejemplo, si una persona se dedica a consumir tabaco, por ejemplo, ¿no? Esa persona de parte de Dios no recibe lo que merece. Aunque es incorrecto, no recibe lo que merece. Pero en el mundo natural hay leyes naturales que operan. Si usted fuma mucho tabaco, ¿qué cree que va a pasar? No viene de Dios, ni tiene nada que ver con Dios, pero se van a dañar sus pulmones y va a haber un momento que no van a funcionar y va a morir a corta edad. Va a recibir una muerte prematura, pero para Dios usted nunca pecó. Se va al paraíso con Cristo Jesús por el hecho de haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús en su corazón. ¿Me entiende? O sea, es decir, misericordia es eso, no recibir lo que sí merecemos, no lo recibimos por la misericordia de Él. Y gracia es recibir lo que no merecíamos. El pecado se le cargó a Cristo, mi pecado se le cargó a Cristo. Yo no merecía el regalo del perdón de pecados, pero Él me lo regaló. ¿Y qué hacemos con los regalos? Dígame, los recibimos, ¿verdad? Por eso muchas personas no pueden entender lo que es la justicia de Dios, no pueden entender la gracia, porque para ellos merecer algo tienen que hacer algo para poder merecer, pero los regalos se reciben sin hacer nada. ¿Me entiende? Y desafortunadamente la mentalidad, por lo menos en los mexicanos, ¿no? La mentalidad siempre es querer hacer algo, nunca es muy complicado para nosotros a lo mejor recibir, es muy complicado. Si usted lo ha visto en reuniones, por ejemplo, a lo mejor usted le dice a sus amigos, vamos a comer a un restaurante. Y lo clásico y lo básico es que, por ejemplo, cuando quiere pagar a la otra persona, ¿qué hacemos? No, yo lo pago. No lo pague, bueno, excepto que no trae dinero, diga, como que se mete la mano a la bolsa. No, yo lo pago. Esperando que él diga, no te preocupes. Y como que ya no insistimos mucho, ¿no? Pero regularmente, ¿qué hacemos? Si usted lleva dinero y el otro lleva dinero, no, ¿cómo crees? Yo lo pago. Aunque el otro lo quiera pagar, ¿qué? No estamos acostumbrados a recibir. No estamos acostumbrados a recibir gracia, a recibir regalos, no estamos acostumbrados. Porque esa es la cultura. Es una cultura del mundo. No poder recibir. Porque creemos que no lo merecemos. Y queremos hacer algo para merecerlo. Y ese es el problema en el cristianismo tradicional o clásico, como usted le quiera llamar. Ese es el problema, que siempre tienen que esforzarse para recibir algo de Dios, cuando ya se nos proveyó todo en la cruz. ¿Me entiende? Ok, términos. Justicia es sí recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Merecíamos el castigo eterno. ¿Y qué cree? Recibimos el regalo de la vida eterna. Eso es gracia. Recibir lo que no merecemos. No merecimos el perdón de pecado, pero lo recibimos por su gracia. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Por eso, cuando hay gracia, es que recibimos el perdón de pecados. Y si pecamos aquí en la tierra, porque somos seres humanos y cometemos un error, ¿qué cree? Dios extiende misericordia, porque no recibimos lo que sí merecemos de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Porque si fuera que recibiéramos no recibiéramos lo que sí merecemos, aún habiendo pecado,
inmediatamente Dios nos enviaba al infierno. Inmediatamente, en primer lugar, sabes que allá al infierno. Pero Él extiende su misericordia y dice, como sé que tú no puedes y que sé que necesitas renovar tu mente, necesitas un tiempo para renovar tu mente, renovar el entendimiento del Cristo que habita en ti, de la vida de Cristo que nos habita. Cuando entendemos eso y entendemos gracia y ese favor que no merecíamos, y Él por su precioso y maravilloso sacrificio nos regaló el perdón de pecados, mi hermano, entonces va renovando la mente y va dejando de hacer cosas menos en el cuerpo o en la mente. Porque hay personas que los pecados los catalogan en el cuerpo nada más, pero nunca catalogan en la mente. Si yo les hiciera una pregunta, ¿qué me contestarían ustedes respecto a una pregunta? Mire, justicia significa la justicia de Dios. Así, cuando hablamos de justicia y más conforme a la ley mosaica, es que sí recibimos lo que merecemos por haber infringido una ley, ¿ok? Porque pecado es infracción de ley. Justicia significa que sí recibimos castigo por haber infringido una ley que me decía, no hagas esto según la ley de Moisés, ¿me entiende? Eso es justicia, sí recibir el castigo por haber infringido o por haber pecado, infringido una ley, ¿me entiende? Ok, entonces, si fuese de que por los pecados actuales Dios no nos trasladaría al cielo por la gracia de Jesús, suponiendo que no hubiese gracia, y yo les preguntaba a todos ustedes si van al cielo por sus buenas obras, por no haber pecado y haber hecho cosas buenas y no haber pecado, si yo les dijera a cada uno de ustedes, ¿ustedes creen que merecerían el cielo por no haber cometido nunca ningún pecado? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha cometido algún pecado? Rápido levanté la mano, ¿se da cuenta? ¿Habrá alguno que no haya en su vida nunca haya cometido un pecado? Ni mentirles a sus padres. ¿Habrá alguno de ustedes? Entonces, según la ley, usted merece el infierno. Hasta una mentirita que le echó a sus padres. Todos merecíamos el infierno. Según la justicia, según la ley mosaica, merecíamos el infierno. Porque no habemos ninguno, por lo menos que no hayamos pecado. Y si alguien dice, es que nunca voy a pecar, en un futuro, bueno, a lo mejor no lo va a hacer físicamente, pero lo puede hacer en el pensamiento. El caso es que el Señor conoce precisamente la humanidad del ser humano, la conoce. Y por eso extiende que gracia, diciendo, voy a llevar y voy a cargar los pecados en mi hijo, porque ellos no pueden. Porque si la naturaleza de pecado que yo cargo en mi hijo es para librarlos a ellos de un juicio eterno, de una condenación eterna, de un castigo eterno, es decir, el infierno. Ahora, si por sus buenas obras usted cree que va a alcanzar el cielo y no se va a ir al infierno, no hay ni una sola persona que diga nunca he pecado o nunca voy a pecar, ni siquiera en el pensamiento. Palabra, obra y omisión, dicen, ¿no? En algunos lados. O sea, en cierta manera, de alguna manera, algún momento usted va a pecar. Ahora el problema es, Dios nos toma en cuenta esos pecados para enviarnos al infierno y dice, ya no vas al cielo porque mentiste. O sea, no hay ni una persona realmente que merezca irse al cielo por sus buenas acciones, por portarse bien y por no pecar, porque todos pecan en pensamiento, en palabra, en cuerpo, como sea, pecan. ¿Pero qué cree? Ese pecado ya lo cargó Jesús, porque Él vio nuestra imposibilidad humana para no pecar. Y como Él extiende esa gracia que a Él se le cargó mi pecado, pasado, presente y futuro, por eso voy al paraíso con Cristo. Y usted también. ¿Entiende? Ahora, los que quieren guardar la ley, yo creo que no entienden, las personas no entienden lo que significa infracción de ley. Porque si alguien quiere irse al cielo por guardar una ley mosaica, tiene que cumplir 613 mandamientos. Y si usted les pregunta, ¿conoce los 10? O sea, ya no 613. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Alguno de ustedes conoce los 10? Que me lo pueda ahorita recitar. ¿Alguno de ustedes los conoce? Sí.
Los 10, que los pueda recitar sin leerlos en la Biblia. ¿Se los sabe o no? ¿Sí se lo sabe o no? Alguien que ponga un valiente, es más, le vamos a dar 100 pesos. ¿Los 10 tú? ¿4? ¿No te harás imagen? Te quedan 5. 5 para ganarte los 100 pesos. 5 mandamientos. 5 mandamientos. 50 pesos. Si usted le pregunta a un legalista, ¿te sabe los 10? Ni siquiera los 10 se lo saben, pero ellos quieren guardar la ley. Si no te sabes 10, ¿cómo vas a cumplir 10 que no te sabes? Mucho menos 613. Dios mío. La ley, por eso Dios, la ley fue puesta para que el hombre, el ser humano y sobre todo el pueblo de Israel viera la imposibilidad como ser humano de cumplir leyes, para autojustificarse y decir, por mis buenas obras me voy a ir al cielo. ¿Entienden? Bueno, entonces si no se saben los 10 mandamientos, ¿cómo van a cumplir 10 si no se lo saben? Bueno, pregúntele a los legalistas, a los judeizantes, a los mesiánicos, ahí te saben los 10 mandamientos, para cuando usted vaya y los pregunte ya se los van a saber de memoria porque nos ven a través de estos medios. Bueno, a la sorda, ¿no? Entonces, ¿cómo cumpliremos 613 si no lo sabemos los 600? Yo no me sé 613 mandamientos, Dios mío. ¿Para qué complicarse la vida aprenderte 613 mandamientos? Por eso Dios extiende gracia. Gracia, me perdonó los pecados aunque no me lo merecía. Pasados, presentes y futuros. Íbamos al infierno, pero porque Cristo Jesús pagó el precio completo llevando mis pecados, por eso ahora yo no voy al infierno, voy al cielo. No por mis buenas obras, no por mis buenas acciones. ¿Ok? Eso se llama gracia. Y misericordia, si pecamos, Dios extiende misericordia. Es decir, misericordia significa que no nos da el castigo que merecemos por haber pecado, pero trae consecuencias posiblemente físicas. Digo, por ejemplo, cuando una mujer, un hombre le falla a su mujer y se va con otra mujer, o sea, y si le llegaran a dar un SIDA, dígame, pues Dios, ¿tiene que ver Dios en eso? Nada, simplemente él cometió un pecado, por decirlo así, pero para Dios, simple y sencillamente acortó los días de su vida, pero va al cielo. ¿Me entiende? Va al cielo. No hay nadie que se pueda justificar por sus buenas obras. Y luego se cataloga entre pecados y pecados, por ejemplo, porque mucha gente cree que es justo por sus buenas obras. Mire, Efesios 2, aprovechando que estamos ya en eso. Efesios capítulo 2, versículo 8. Estamos viendo la fe de Cristo en el creyente. Pero es necesario entender que todo lo que logremos aquí en la tierra lo vamos a lograr a través de esa fe maravillosa de Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos. ¿Salvos qué significa? Salvos para no irnos a un lugar de castigo eterno. Salvos del castigo eterno. Salvos de la enfermedad. Salvos de la corta vida. Salvos de la pobreza. Salvos de la ruina. Salvos de la muerte prematura. Incluye toda esa palabra, pero en este caso vamos a hablar de salvación eterna. Por gracia somos salvos, es decir, tenemos vida eterna, salvos del castigo eterno porque nuestros pecados fueron perdonados, ¿ok? Somos salvos. ¿Pero por qué somos salvos? Por gracia. ¿Gracia qué significa? Cristo cargando nuestros pecados.
¿Ok? Y luego dice, por medio de la fe, es decir, la fe se nos fue proveída por Cristo Jesús y depositada esa medida de fe, según Romanos 12:3, en cada creyente en Jesús. Hay un medio, la misma fe, y a través de esa fe, nosotros sabiendo operar esa fe, vamos a poder ver la manifestación de la gracia, de lo que se nos fue proveído por gracia, ¿ok? Porque por gracia son salvos, es decir, no hay castigo eterno, y es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Y luego dice el 9, no es por obras, para que nadie se jacte o se gloríe y diga, bueno, porque me porté bien el día de hoy, me voy a ir al cielo. Hay personas que porque se portaron bien creen que van al cielo, ¿no? No, pues el día de hoy le di de comer a un niño de la calle, ayudé a una viejita a cruzar la calle, vi a una familia que necesitaba para comer, les di dinero o les di una despensa. El día de hoy no me porté bien con mis papás porque no les grité, me la llevé cordialmente con ellos. Me porté bien con todo el mundo, fui el don bonachón el día de hoy, ¿me entiende? Ahora, pero el día de mañana ya le miento a mi papá, le grito a mi papá, tuve que decir una mentira piadosa, ¿y qué cree? Ya perdí el cielo. Primero me lo gané por mis buenas obras y de repente ya lo perdí y otra vez voy al infierno. Y hay personas que cada día están entrando al cielo y saliendo del cielo, entrando al cielo y luego al infierno, entrando al cielo y luego al infierno por sus buenas o malas obras. Eso, bíblicamente hablando, de acuerdo al nuevo pacto, no existe. Fuimos salvos una vez y para siempre. Hubo un sacrificio perfecto del Cordero, nuestro Señor Jesús, una vez y para siempre. Eso dice la Biblia. ¿Ok? Entonces no es por buenas obras que nos vamos a ir y nos vamos a salvar, sino es porque Él nos regaló el perdón eterno de nuestros pecados. ¿Me entiende? Él nos regaló el perdón eterno. ¿Ok? Entonces, ¿quién será? Porque si nos basamos a las obras, literalmente estaríamos diciendo que el que mató se merece peor castigo. El que robó se merece menos castigo. Y el que mintió como chimolero con los vecinos de la colonia, con la señora mitotera de la colonia, cuando usted empezó a chimolear y hablar de los vecinos y hablar del prójimo, ese es menos, el pecado es más pequeño, ese no va al infierno. No es así, mi hermano. Tanto el que mata a la persona como el que le agarra la pata, como dice la vaca, ¿no? Ambos son culpables, de acuerdo a la ley. Esa es justicia divina. Pero en Cristo Jesús, cuando venimos en Cristo Jesús, hasta el que mató 50, como el que era un chimolero, mitotero de la cuadra, ambos tienen el mismo perdón de pecados por Cristo Jesús. Tienen vida eterna por Cristo Jesús. ¿Entendemos ahí? Y hay personas que, aún entre el cristianismo, mi hermano, que están entrando al cielo y luego saliendo del cielo, ¿no? Por sus obras. Cree que si pecan ya perdieron cayeron de la gracia, para que usted me entienda. Caer de la gracia no significa pecar. Caer de la gracia es rechazar principalmente a Jesús y volver a hacer o practicar obras de la ley de Moisés. Volver a practicar la ley de Moisés, en otras palabras, a cumplir mandamientos. Eso es caer de la gracia. ¿Me entiende? Muy bien, entonces estamos hablando de la fe. Romanos 12:3 dice que se nos fue depositada la medida de fe. Así es que usted va a ver que según la palabra, Hebreos 9, 10, 8, va a encontrar, y en otros textos bíblicos, que fuimos santificados por la sangre de Jesús, por el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Él nos santificó, ¿sí sabía? Romanos 12:3 ya. Digo pues por la gracia que me es dada. ¿Por qué lo dice Pablo? Por la gracia. ¿Ok? Que cada cual, dice, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Hay una medida de fe con la que
anduvo Cristo operando sobre la tierra durante 3 años y medio aproximadamente. ¿Okay? Y esa medida de fe se nos fue depositada a cada uno de nosotros, se nos fue repartida a cada uno de nosotros. Y es la misma medida de fe de Cristo Jesús. Por eso la fe no es débil, no existe fe, poca fe, ni mucha fe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, muertos espirituales, sí se hablaba de poca y mucha fe porque había poca, mucha convicción acerca de Jesucristo, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento, la fe que se nos fue depositada es la fe máxima con la que operó Cristo, por eso no hay poca fe, ¿me entiende? No hay poca fe en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que aprender a cómo operar a través de la revelación de la palabra de Dios, cómo operar esa fe que se nos fue depositada en cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos operar esa fe? Les dije que fuéramos ¿a dónde ahorita? No. No, di un texto bíblico ahorita. Bueno, ahorita seguimos hablando de eso. Si estaban atentos, sí van a captar que dije un texto bíblico, sí, hijo, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos conocer para poder operar la fe de Cristo que se nos fue depositada en nuestro interior cuando recibimos a Jesús, cuando creímos en el Señor y nacimos de nuevo? ¿Qué necesitamos nosotros conocer o que se nos sea revelado de la palabra de Dios? Bueno, primero, entender lo que significa evangelio. Vamos a entender lo que significa evangelio. Lucas capítulo 1. Vamos a entender lo que significa Lucas capítulo 1 ya. ¿Listos? Lucas capítulo 1. A ver, Lucas 4:43. Bueno, vamos a Lucas 4:43 antes de ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 4, versículo 43. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Listos? Lucas 4:43. ¿Listos? Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿el qué? El evangelio del reino de Dios. Ok, entonces quiero comentarle que la palabra evangelio, así la podemos localizar aquí en un diccionario, viene siendo la palabra evangelizo, palabra griega evangelizo, y significa anunciar. ¿Ok? Anunciar o predicar buenas noticias. ¿Ok? Anunciar o predicar buenas noticias. Ahora, ¿qué es una noticia? ¿Es un hecho futuro o es un hecho pasado? Según, ¿qué entiende usted por noticia?
cuando le dice el periódico, es que el día de hoy murieron tantas personas, encontraron a fulano allá y al otro por allá, que son noticias pasadas o presentes o futuras. Una noticia siempre va a ser una noticia pasada. Ya sucedió y ahora le están dando la noticia de algo que ya sucedió. ¿Me entiende? Eso es noticia. Por eso dice predicar las buenas noticias o anunciar. Eso significa evangelio. Anunciar. Dar buenas noticias. ¿Ok? Es el anuncio de algo que ya sucedió. Eso significa evangelio. Anuncio de algo que ya sucedió. Pero va relacionado siempre a buenas noticias. Algo grande sucedió y cuando se expresa a través de predicar el evangelio del reino que dijo Jesucristo, es anunciarles algo que ya sucedió. Lo maravilloso de esto es que Jesucristo anunciaba el evangelio del reino, como si ya hubiese sucedido, como si ya Él hubiese venido y como si ya hubiese muerto en la cruz. Porque todas las sanidades, todas las personas que sanaron y que Jesucristo pudo sanar cuando anduvo sus 3 años y medio sobre la tierra, todos ellos eran sanados por las heridas de Jesús, aunque Jesús no había ido a la cruz. ¿Me entiende? Ok, entonces, evangelio son noticias que ya sucedieron. ¿Ok? Son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia ahora que tiene usted en este tiempo? Que Jesucristo murió en la cruz y llevó toda maldición. Llevó los pecados para liberarnos de la naturaleza de pecado que traía como consecuencia un castigo eterno. Nos liberó literalmente el castigo eterno. ¿Ok? Esa es la buena noticia, algo que ya sucedió. Profecía, ¿qué es? Regularmente siempre profecía o palabra de sabiduría, profética de sabiduría, siempre va apuntando a algo que va a suceder en el futuro. Pero evangelios son buenas noticias y una noticia es algo que ya aconteció en el pasado. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la predicación del evangelio? Jesús murió por todos los pecadores. ¿Para qué? Para que ya no sean más pecadores. Jesús murió por todos los pobres. ¿Para qué? Para que ya no sean más pobres. Jesús murió por todos los enfermos. ¿Para qué? Para que ya no estén enfermos. ¿Entendemos? Eso es evangelio. Buenas noticias. Noticias, hechos acontecidos en un pasado aproximadamente 2000 años. ¿Eso entiende ahora la palabra evangelio? Ahora, ¿qué necesitamos entender para operar nuestra fe? La fe de Cristo en nosotros, que ya se nos fue dada la fe, que ya aconteció el hecho consumado. Juan 19:30, consumado es. Ya no hay más condena para ustedes, ya no hay más castigo eterno, solamente ahora tienen que recibir la abundante gracia, es decir, entender, conocer y sobre todo aceptar que Jesús llevó sus pecados. Y hay gente que no acepta. No, es que yo tengo que portarme bien para que no ser pecador. Dios mío, por más que quieras portarte bien, de todos algún día vas a pecar con la mente. Y si tú crees que por ese mínimo pecado te vas a ir al infierno, va a perder la salvación, luego se va a arrepentir, se va a volver a salvar y así. Es un continuo. Eso no es bíblico. ¿Me entiende? No es bíblico. Entonces, noticia, hecho pasado. Buena noticia es que Cristo Jesús cargó toda iniquidad y todo pecado en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados para que nosotros ya no seamos pecadores. ¿Y qué cree? Dice la Biblia que ya no somos pecadores, porque no existe el término que diga alguien, es que soy pecador salvo por gracia. Eso no existe. O es pecador o es salvo por la gracia de Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, la buena noticia es que ya no somos pecadores, aunque cometa pecados, porque así nos ve Dios. ¿Entendemos? Aunque si alguien peca, ¿qué cree? Tiene que arrepentirse y no seguir pecando. Ahora, ¿qué pasa si sigue pecando? Bueno, a lo mejor ni siquiera nació de nuevo, ni siquiera
No conoce ni siquiera gracia, no conoce lo que pagó Cristo Jesús por ellos. Por eso mucha gente o personas critican cuando se enseña gracia. Y dice, la gracia les permite a las personas que hagan lo malo porque se les está diciendo, no importa lo que hagas, Cristo ya pagó por ese pecado. Y si es cierto que ya pagó por ese pecado. Y la gente cree que estamos promoviendo que la gente peque porque Cristo ya pagó. Es al revés. Porque entienden que Cristo ya pagó, van a pecar menos. ¿Entendemos? Este fue un hecho real de un pastor, lo escuché como un testimonio. El pastor resulta que comenzó a predicar gracia en su iglesia y a entender, que toda la gente entendiera gracia, que Jesús ya pagó sus pecados, pasado, presente y futuros, ¿no? Y de repente, algunos hermanos se salían a la hora del, no sé en qué momento les dan un break, ¿no? Pero les dan ahí un descanso. No sé si cuando terminaba la alabanza, ya venían los hermanitos que duran hora y media con el micrófono para dar su testimonio, y pues en ese lapso los hermanos se salían afuera y se fumaban un cigarrito. ¿Ok? Entonces las personas dijo, pastor, pero si ahora que usted empezó a enseñar gracia, mire, les está dando libertad y ellos a gusto van y se fuman el cigarro afuera, pastor. La está regando usted porque está enseñando gracia. No es bíblico que enseñe gracia. Y luego el pastor le contestó a esos hermanitos rebeldes, digo que andan en contra del pastor, ¿no? ¿Por qué está enseñando gracia, pastor? Si estamos tan contentos cuando nos condenaba y nos decía, son pecadores y merecen el infierno. Imagínense los hermanitos diciéndole al pastor que por qué les enseñaba gracia. ¿Por qué les enseña, pastor, que ya sus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros? Miren, los hermanos allá están fumando afuera. Y luego, fíjese, le dice el pastor, pregúntenles a esos hermanitos si no fumaban antes de conocer gracia. Fueron, les preguntaron, hermano Florencio, yo sé que estás fumando, pero quería preguntarte si antes de entender gracia o de la enseñanza de la gracia que está dando nuestro pastor, quería saber si tú fumabas. ¿Qué cree que le dijo don Florencio? Sí fumaba, pero muy escondidito a la sorda, donde nadie lo veía. O sea, a la hora fumaba. ¿Qué fue lo que hizo la gracia? Sacar a relucir lo que traía, nada más, ¿me entiendes? Pero por conocer gracia no vamos a pecar. La gracia no promueve, inclusive la gracia nunca nos va a impulsar a hacer lo incorrecto. Pero también la gracia, a través de la gracia, no vamos a dejar de hacer lo correcto. El problema no es la enseñanza de la gracia. El problema es que la gente sale lo que traen ocultos, todo. Bueno, ¿qué pasó con esos hermanitos? No, simplemente ya lo hacían a la sorda, pero como ahora entendieron gracia, pues mi pecado ya fueron perdonados y todo el asunto, pues allá me llevó el cigarrito una vez a la congregación. Salió a relucir lo que ellos traían en su mente, lo que ellos traían en sus ansiedades. Pero el problema no es la enseñanza de la gracia. El problema es la actitud que ya traemos. Oculta, nada más se manifiesta, es todo. Pero la gracia nunca nos va a impulsar, mi hermano, cuando entendemos gracia, que saber que Cristo pagó mis pecados pasados, presentes y futuros, eso no me va a impulsar a pecar, me va a impulsar a agradecer a Jesús y pecar menos. ¿Entendemos ese? Entonces es importante entender todo esto. Por eso personas están en contra de la gracia. Pero la gracia nunca nos impulsa a hacer lo incorrecto. Pero tampoco la gracia no nos va a impulsar a dejar de hacer lo correcto. ¿Entendemos? Entonces, digo, a fin de cuentas, sale a relucir algo que ya lo hacían. Digo, a través cuando se les condenaba, a través de la ley lo hacían. ¿Qué hizo la gracia? Solamente sacar a relucir algo que ya estaba en oculto. Pero créelo que por fumar su cigarro no se hubiera al infierno, Pero tampoco impulsamos que la gente fume porque va a vivir menos años sobre la tierra. Digo, verá Dios, imagínese Dios, llega don Florencio y se convierte a Cristo. Tiene un mes, trae ansiedades todavía del tabaco porque es algo que afecta a nivel celular. Trae todavía ansiedades, ¿no, don Florencio? Y luego de repente,
se les enseña gracia, y la gracia va renovando la mente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, que es medicina en nuestro cuerpo, y va quitando ansiedades en nosotros, en nuestro cuerpo, quitando ansiedades. Pero imagínense, imagínense Dios viendo: Florencio, acabas de recibir a mi hijo Jesucristo, Florencio, y te estás fumando un cigarro, Florencio, estás pecando. ¿Qué pecador eres, Florencio? Florencio, recibiste a mi hijo Jesús y ibas al cielo, ¿y qué crees? Ahora te vas al infierno por ese cigarro. Pero resulta que pasaron los meses, 6 meses, y Florencio ya se le quitó la ansiedad al cigarro, y entendió Florencio que el cigarro lo iba a llevar a que, con este asunto de lo del virus y la pandemia, entonces, pues entendió Florencio que a la hora, si le llegara el virus, era más fácil que sus pulmones estuvieran limpios, a que si estuvieran todos llenos de, usted sabe cómo, ¿no? Lleno de carbón, lleno de hollino, como usted le llame, ¿no? ¿Se ha visto cuando ponen las estufas? No sé si le ha tocado a usted, pero mi abuelita cocinaba en estufas, ¿no? Estufas, no, en hornillas de leña cocinaba. ¿Y se ha visto cómo están los techos? Pues así se pone más o menos los pulmones de los cigarros, ¿no? Cuando alguien fuma cigarro. Imagínense, pero a los 6 meses Florencio entendió. Pues ya, ¿para qué fumo? Pues si con esta mentada pandemia mejor me olvido, que mis pulmones el Señor me los vaya limpiando. Ya dejó de fumar. Ahora imagínense, Florencio, te había mandado al infierno, Florencio, pero ya dejaste de fumar, Florencio. Bueno, te voy a sacar del infierno y otras te meto al cielo. Imagínense, eso no es bíblico. No es bíblico andarlos mandando al infierno y luego por sus actos o acciones que cometan todavía aquí en el cuerpo. ¿Entendemos? Entonces, evangelio, que eso es la noticia, la mejor noticia, la más excelente noticia, que Jesús vino hace 2000 años y llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 1. ¿Qué necesita entender para poder utilizar correctamente la fe que le fue depositada? Entender, tener el conocimiento pleno. Lucas capítulo 1, versículo . Bueno, vamos a leer desde el versículo versículo 8, para ver el contexto de qué se trata y de qué personaje estaba hablando. Mire, estaba hablando de Zacarías. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, que era un sacerdote que realizaba, por decirlo así, parte del ritual que hacían los judíos del sacrificio de animales, ¿ok? El incienso y todo eso, ese tipo de toda la cuestión ceremonial. Pues Zacarías era un sacerdote que actuaba en el templo de Salomón con la finalidad de poder ofrecer esos sacrificios y todo lo que se hacía dentro de él, para expiar los pecados del pueblo, no para quitarlos, sino para expiarlos. Dice, versículo 10, ese era Zacarías. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor. Lucas 1:11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, ¿sí sabe quién era Elizabeth, verdad? La prima de Miriam, o la Virgen María, ¿ok? Entonces dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Juan. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Luego ahí viene el 18, dice Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he visto y he sido enviado a hablarte y darte ¿qué? Estas buenas noticias. Esa es la palabra evangelio. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que venía Juan el Bautista a nacer de Elizabeth y de Zacarías, para que Juan el Bautista sea el que anunciara el camino del que habría de venir y preparar ese camino para cuando Cristo Jesús se presentara delante de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista tuvo una visión y que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús. Entonces, ¿qué vino Juan el Bautista? A predicar el arrepentimiento, para que la gente entendiera que venía alguien más grande que él, y venía a rescatarlos y a librarlos de todo pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué eran buenas noticias? Buenas noticias. ¿Entendemos las buenas noticias? Las buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Ok? Luego dice: ya sucede todo eso, que se queda mudo este hombre llamado Zacarías. Y posteriormente, en el versículo 26, viene el anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Lucas 1:26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, todos esos serán buenas nuevas, buenas noticias. ¿De qué se trata el evangelio, mi hermano? ¿De qué se trata el evangelio en el nuevo pacto? Ahí todavía estamos hablando en el antiguo pacto, Zacarías oficiando en el templo de Salomón acerca de los sacrificios de los animales. Ahora, ya en el nuevo pacto, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús ya vino hace más de 2000 años, por decirlo así, 2015 años, algo así. Porque no sé si hay una diferencia entre el año de nacimiento del Señor. Creo que hay por ahí una diferencia de 5 años. Algunos estudiosos de la Biblia, ¿okay? Póngale 2021 años. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿qué necesitamos para operar correctamente la fe que se nos fue depositada? Entender que lo que se nos debe anunciar a nosotros son las buenas noticias. ¿Ok? Lucas capítulo 2, versículo 2, versículo 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí les preguntó un ángel del Señor. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué creen?
hechos o acontecimientos después del nacimiento o al mismo momento o unos días del nacimiento del Señor Jesús. Se les presentó nuevamente un ángel, ¿a quién? A unos que estaban pastoreando ovejas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se les dijo? Dice, un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Otra vez eran nuevas o buenas nuevas. Y esas nuevas o esas noticias eran ¿de qué? De gran gozo, satisfacción. Todo eso eran las noticias de lo que iba a dar el ángel. ¿Qué eran las buenas noticias? Que eran las noticias de gozo y de alegría. Y dice el 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Imagínense qué maravilloso. Ahora, ¿qué necesitamos para operar correctamente esa fe? Escuchar las nuevas, las buenas nuevas de gozo, de alegría, que ya vino alguien a llevar y cargar nuestros pecados, que nos libre de toda condena eterna, que ya no hay ni una condenación ni un castigo para nosotros, que hubo alguien que se sacrificó hace 2021 años, por decirlo así, cargando con toda maldición, para que nosotros podamos manifestar la bendición que se nos fue dada en Cristo Jesús, para vivir larga vida, para ser justificado del mundo de tinieblas. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. Por eso vivimos larga vida sobre la tierra, por eso tenemos bienes y riquezas, por eso podemos sanar de enfermedades incurables. Esas son las nuevas de gozo y de alegría, que a alguien le cargaron mis enfermedades para que yo sea libre de toda enfermedad. ¿Entiende? Eso se llama gracia, eso se llama favor, eso se llama entender el sacrificio perfecto y completo de Jesús en la cruz. Eso necesitamos conocer como hijos de Dios. Esas son buenas nuevas para poder operar la fe que se nos fue depositada. Poder operar correctamente necesito escuchar las buenas noticias, las noticias de gozo y de alegría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería una noticia que no es gozo y alegría? Una noticia que no es gozo y alegría, fíjese, se la voy a decir. No es bíblico lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir, porque se ha predicado desde los púlpitos. ¿Ok? Se ha dicho muchas veces, esta no es una buena noticia, hermano, veniste a Cristo, pero ¿qué crees? Para que conserves tu salvación tienes que hacer buenas obras, y tus buenas obras es que te vas a poner a ayunar 21 días, el ayuno de Daniel, o si no, además vete de una vez a los 40 días que ayunó Jesús. Y si, ¿qué crees? Si no ayunas, le estás fallando a Dios y estás cometiendo pecado porque le prometiste algo a Dios y no se lo cumpliste, hermano. Te mereces el fuego eterno. Es más, si tú pecas y haces lo incorrecto y le mentiste a tus papás, le mentiste a tu pareja, hiciste lo malo, eres un pecador y no mereces ir al cielo, te mereces el infierno. Y dice la Biblia que si no das fruto, porque estás en Jesús, dice que eres el pámpano, pero si no das fruto, serás cortado, hecho leñita y vas a ser quemado en el fuego eterno por una eternidad si no te portas bien y sigues pecando. ¿Serán buenas noticias? Mi hermano, no entienden gracia esas personas. Agarran los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan como si fuera Nuevo Testamento y empiezan a predicarle a la gente, más bien a piedricarles, porque les avientan piedras. No pueden operar la fe que se les fue depositada, no va a tener esa habilidad de operar esa fe, porque la fe se opera cuando usted está gozoso, alegre de lo que Cristo Jesús ya le proveyó hace 2000 años. Estamos gozosos y alegres porque sabemos que tenemos esa plena convicción de que no vamos a quedar en el mismo estado en que estamos. Si estamos enfermos, vamos a ser libres de la enfermedad. Si estamos pobres, vamos a ser libres de la pobreza y vamos a ser enriquecidos. Si aún independientemente si la regamos, pecamos, ¿qué cree? Tenemos la garantía que Cristo Jesús se le fue cargado mi pecado, que Él me perdonó ese pecado y que no hay una condena eterna por ello.
Esas son las buenas nuevas de gozo, de alegría, porque ya vino un Salvador al cual se le cargó todo mi pecado. Eso le va a ayudar a operar una fe correctamente. Y va a impedir, mi hermano, va a impedir, porque ya no va a traer condenación a su corazón. Va a impedir que usted muera a corta edad. Personas que no entienden gracia, mi hermano, van a morir. A corta edad van a morir. Y usted los va a ver. Porque es más ellos los que están condenando a la gente, o la gente se está condenando, y esa condenación es la que le trae el castigo. Por la condenación que ellos sienten por haberle fallado y creen que le fallaron a Dios. No entienden gracia, no entienden misericordia, que Dios no nos da lo que sí merecemos. No entienden misericordia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál diferencia habría entre alguien que muera porque cometió un pecado, por ejemplo? Alguien que cometió un pecado y a la hora dañó su cuerpo, etcétera, por lo que usted quiera. ¿Qué diferencia habría? Alguien que conoció gracia y aún así decidió pecar, dañó su cuerpo y se murió antes de tiempo. O en la persona que no entiende gracia, y por cualquier mentirita que dijo y se siente condenado y cree que merece un castigo. Porque eso es lo que trae la ley de Moisés. Se fija que eso trae la ley de Moisés. Híjole, le mentí a la Michelle ahora. Le dije que mañana iba a estar disponible para ella y que le iba a dedicar todo el día bebé con su papá. Le iba a llevar a comer a muchos lados, le iba a pasear en parques, le iba a llevar al parque. Y resulta que mañana no puedo. Imagínese, inmediatamente viene la condenación. ¿Con que eres mentiroso? Y luego Satanás agarra la misma ley de Moisés para condenar. ¿Con que eres mentiroso? No cumple lo que prometes. ¿Y qué cree? Esa misma condenación que sentimos nosotros nos trae un castigo. Y permitimos que el mundo de las tinieblas inclusive opere, aunque no debe de operar en nosotros como hijos. Y eso trae una consecuencia y muerte prematura. Por la condena, porque la gente se siente condenado, porque cree que merece un castigo, porque falló. Le fallé a la Michelle y le fallé a Dios también. Pues la Michelle porque no le cumplí lo que le prometí a Dios, porque mentí. ¿Y qué cree? Eso trae muerte prematura también. Ahora, ¿cuál diferencia hay entre esa persona que se murió por la misma condenación, le trajo la muerte, o el que murió porque entendió gracia de una manera incorrecta y empezó a pecar y su cuerpo lo dañó? ¿Cuál sería la diferencia? Tanto uno como el otro. ¿Entiende? Pero cuando entendemos gracia correctamente, nunca la gracia nos va a impulsar a hacer lo incorrecto. Pero también la gracia no nos va a promover en nosotros, no va a promover hacer lo correcto. ¿Me entiende? Siempre vamos a hacer lo correcto a través de la gracia y vamos a dejar de hacer lo incorrecto, porque la gracia no promueve eso, porque la gracia es Jesús. Estamos entendiendo más acerca de Jesús. Y creo que va a rebotar con un mundo religioso todo esto. Va a rebotar. Más con lo que están acostumbrados a estar con el dedo acusador ahí. Es que si no das para el reino, ni siquiera te vas a ir en el arrebatamiento y te mereces castigo y te vas a quedar si viene Cristo Jesús, tú te quedas por tus malas obras. Están condenando, no entienden gracia, no saben gracia, o han entendido gracia mal informados, porque esa no es la gracia de Jesús. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a poder operar la fe de una manera correcta? Para no tener condenación y no haya un castigo a través de la condenación. Es entender que son buenas nuevas de gozo, de alegría, por la salvación que nos proveyó, Él quitándonos nuestros pecados y Él perdonándonos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso ya no hay ni una condenación a los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por favor, si lo ponen en la Reina Valera, sería ideal.
Romanos 8:1. ¿Qué dice la Reina Valera? Ninguna condenación. Y la verdad es que la traducción correcta es ni un juicio de condenación. Ya nadie los puede enjuiciar ustedes. Nadie les puede decir son pecadores y merecen el infierno. Son pecadores y le fallaron a Dios y merecen un castigo. O sea, nadie les puede decir eso. Porque dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces no hay ni un juicio que lo pueda condenar a usted si usted está en Cristo Jesús. Nada. Excepto que usted quiera vivir por la ley de Moisés, pues ya es otro asunto. Pero en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que estamos. ¿Cuál es el requisito? Estar en Cristo Jesús. La siguiente frase que trae Reina Valera dice, pero ¿qué dice? Pero los que no andan, ¿cómo? Para los que no andan conforme a la carne. ¿Esa qué cree? Es una añadidura. Eso no viene en los manuscritos más antiguos. Porque muchas personas, para condenar a los hijos de Dios, ninguna juicio, condenación hay. Sí, pero si tú no andas en la carne, te dicen. O sea, si andas pensando mal. A ver, ¿pensaste mal? ¿Pensaste en la vecina acaso el día de hoy? Mírala. Sí, la viste, mira que está bien guapa la vecina, ¿eh? Pues como andas en la carne, ya, condenación, eres un pecador, te vas al infierno, mereces el infierno. Ya caíste de la gracia y te la envió el diablo, caíste ahí. Te chupó el diablo, no sé cómo hizo. Pero resulta que la siguiente frase, para los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu, no viene en los manuscritos. ¿Podemos poner otra traducción, por favor? No sé si Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia textual. Nueva Versión Internacional, en el micrófono nos va a repetir nuestra amiga que próximamente va a ser locutora, porque tiene una voz de locutor, para sus amigos que no ven por internet, Michelle. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Otra vez? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Estamos unidos a Cristo Jesús? Pues ya no hay condena eterna. Nadie le puede decir ese es pecador, aún que cometa pecados, nadie le puede decir pecador. Porque usted está unido a Cristo, ya no hay condena. Y si comete pecado, ¿qué cree? Se arrepiente. Pero tiene que arrepentirse, ¿eh? Porque alguien que peca continuamente ni siquiera ha conocido a Dios, ni ha nacido nuevo, ni siquiera ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual, no conoce a Cristo Jesús, etc. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay una condenación, ni un juicio de condenación. Nadie le puede condenar, excepto que usted quiera oír la voz de Satanás. Digo, hay ministros que utilizan el Mateo, Marcos, Lucas y Juan para condenar a la gente. Espero alcanzar ahorita. Vamos a eso del árbol caído y que se hace leña y fuego y no sé qué rollo. Son frases para los fariseos. Mire, ahí le va. Buenas noticias de gozo y de alegría. Estas son las que usted debe tener, las que debe escuchar para que pueda operar su fe correctamente. Mire, Juan 1:14, y aquel verbo, Juan 1:1 más bien, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Y Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo, aquella palabra que era en el principio, dice que
fue hecho carne. ¿Quién cree que es la palabra viviente? El verbo de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Esas son buenas nuevas de salvación. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esas son las buenas nuevas de gozo que nos traen alegría a nuestro corazón. Si usted entiende esas buenas nuevas conforme vaya entendiendo gracia, ¿qué cree? Esa gracia usted tiene que ir retransmitiendo a las demás personas, hermanos en Cristo, personas que no conocen a Cristo, que entiendan que sus pecados ya fueron perdonados y que no hay ninguna condena si ellos vienen a Cristo Jesús. ¿Entendemos? Será exportado, echado en el fuego, así creo que búscalo. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Perdón, 3, versículo 3. Colosenses 3. Bueno, desde el 1. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Sí, dice. Sí, pues. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienen, perdón? Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, está hablando de un hecho consumado. Nosotros ya resucitamos con Cristo porque recibimos a Cristo. ¿Ok? Dice Pablo que nosotros ya resucitamos con Cristo. Pasamos de muerte a vida. Nuestro espíritu literalmente estamos sentados, dice, en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Con Cristo Jesús, juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Usted se ve físicamente aquí, legalmente su espíritu está con Cristo Jesús en los lugares celestiales, en esa posición de autoridad. Colosenses 3:1. Sí, pues haber resucitado con Cristo. Usted recibe a Cristo, amigo de internet, el día de hoy, literalmente usted resucitó con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Buscando todo lo eterno. Es más importante lo eterno que lo natural. Personas están afanadas pensando en lo natural. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Dios mío, ¿qué me van a correr el trabajo? ¿Cómo le voy a...? O sea, están prácticamente enfocados a lo natural. Si nos enfocamos a lo eterno, lo natural viene por añadidura, ¿sabe usted? Enfoquémonos a lo eterno. Bueno, buscar las cosas de arriba, es decir, de lo eterno, lo que pertenece al reino de Dios, a Jesús. Buscar las cosas de arriba donde Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa? Que usted esté pensando, que usted esté, principalmente su vida esté enfocada en Cristo Jesús, en el reino de Jesús, en el reino que nos trajo Jesús, en la predicación del evangelio, sirviendo a Jesús, etc. Si se enfoca en las cosas de arriba, del reino, del evangelio, de las buenas nuevas, entonces, y no de las de la tierra. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo le haré para comer? ¿Cómo le hago para darle comer a mis hijos? O sea, anda pensando en lo natural. Pero si usted se enfoca a Cristo, lo natural viene está resuelto. ¿Ok? Y luego dice el 3. Poned las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Cuándo morimos? Nosotros ya morimos al pecado. Ya morimos al pecado. Ya no hay pecado en nosotros. Con respecto al pecado, ya morimos nosotros. ¿Ok? Ya morimos. Porque habéis muerto. Y dice la Biblia que juntamente con Cristo, con él, si lee Romanos capítulo 6 se va a dar cuenta, fuimos sepultados. Cristo fue por mí a las profundidades del infierno a sufrir. Yo juntamente con él fui sepultado. Por eso resucité juntamente con Cristo Jesús. Él fue por mí, para que usted me entienda. Pero es como si yo hubiese ido. Pero él pagó el precio por mí. ¿Entendemos? Por eso dice, porque habéis muerto. Entonces, porque morimos ya con Cristo Jesús, como si nosotros hubiésemos ido al infierno, Él fue por nosotros, como si nosotros hubiésemos ido. Es decir, Él fue y a mí se me contó, como si yo hubiese ido. Pero Él fue el que pagó
Yo no lo pagué, fue el precio más grande que se pagó en el universo. La salvación es el precio más grande que se pagó en el universo. Pero ¿qué cree? A mí no me costó nada, pero a él sí le costó. Pues porque habéis muerto, Colosenses 3, versículo 3, porque habéis muerto. Sí, y vuestra vida, ahora la vida nuestra, dice que está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, Dios nos ve a través del filtro de Cristo en la cruz. Cualquier error, cualquier pecado que cometa aquí en la tierra, Dios nos ve a través de Cristo en la cruz pagando mi pecado. ¿Mande? ¿No me buscaste la cita bíblica? Lucas capítulo 3, rápido para terminar. Lucas 3, versículo, mire, vamos desde arriba. ¿Qué dice arriba? En el subtítulo, ¿qué dice? ¿Qué dice en la parte de arriba en el subtítulo? ¿La predicación de quién es? ¿De Jesús o de Juan? Bueno, este es de Juan, pero sí hay otro texto, creo, al parecer hay otro donde habla también de leña cortado y ser echado en el fuego. Habló Jesús. Bueno, aquí es de Juan el Bautista. Lucas 3:1, el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, Lisanías, tetrarca de Abilinia, Dios mío, qué difícil eso. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías. Recuerda que ya le hablé de Juan, ¿verdad? Hijo de Zacarías en el desierto, Juan el Bautista. Vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Versículo 3, Lucas 3:3, y él fue por toda la región continua, el Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso venía Juan el Bautista, preparar el camino ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué le decía? Enderezar las sendas, y enderezar las sendas, ¿no? Versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, versículo 7, Lucas 3:7, decía a las multitudes, ¿quién? ¿Jesús o Juan el Bautista? Juan el Bautista. ¿Qué decían las multitudes? Que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse de sus pecados. Yo le quiero dar a entender esta noticia. No es una predicación para los que nacimos y vivimos en el nuevo pacto, ¿ok? Es una predicación para los que vivían del pueblo de Israel que no seguían a Dios, o los fariseos que no iban a creer en Jesús. Está hablando para el pueblo de Israel, para muertos espirituales. No es para la iglesia de Cristo esta predicación, ¿ok? No es para nosotros. ¿Qué le decía? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿De quién está hablando los fariseos ahí? Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto se corta y se echa en el fuego. Así es que pecadores, todos al infierno, cristianos o no cristianos, por pecadores y mañosos. Bueno, eso ya se lo agregué yo, ¿no? Y así predicadores, pastores, aún cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, etcétera, que no entienden gracia, toman estas predicaciones y se lo dicen hermano, hermana, o sea, se está refiriendo a los que ya son nacidos de nuevo.
Si tú pecas, ¿qué crees? Y no, literalmente, no haces frutos dignos de arrepentimiento y no cambias tus pensamientos y no dejas de pensar en la vecina y no dejas de pensar en la gallina que le quiere robar al vecino, y si no haces frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué crees? Dice la Biblia que el hacha está puesta sobre la raíz tuya, ¿y qué crees? Todo árbol que no daban fruto, si no daban fruto, ¿qué crees? Dice la Biblia que serás cortado y echado al fuego eterno del infierno, que te espera por pecador, por mañoso y porque andas pensando lo incorrecto. Esa predicación, mi hermano, no es para nosotros, la iglesia de Cristo nacidos de nuevo. Es para alguien, y alguien sacó esta predicación por ignorar el nuevo pacto, por ignorar la gracia, por ignorar el sacrificio perfecto y la obra terminada de Jesús. El no dar fruto digno de arrepentimiento me va a llevar al infierno. ¿Seré cortado como árbol y voy a ser lanzado al fuego eterno? No, mi hermano. Por eso está la sangre de Jesús, y por eso dice Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso Dios ya no ve nuestros pecados. Dios ve a Cristo que nos justificó y pagó el precio completo, perdonándonos todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero el legalista religioso, ¿qué cree que me va a responder a esta predicación? ¿O qué respondería? O sea, que pueden hacer lo que quieran. Y ellos se creen tan justos, tan santos, que nunca o creen que no cometen ni un error, y siempre están apuntando con el eres pecador, serás cortado y echado en el fuego, eres pecador, y ellos resulta que ellos nunca cometen pecados, porque son pastores, no cometen pecados. Dios mío, son los primeros pecadores si hablamos conforme al pensamiento o a la naturaleza humana. Por eso no podemos usar el dedo condenador para decir que todos son pecadores menos yo. Y eso predican de los púlpitos, condenando a la gente, enviándoles al infierno, que serán cortados si no dan frutos y van a echar en el fuego eterno. Mi hermano, eso no es bíblico, no aplica a nosotros. Era Juan el Bautista hablándoles a muertos espirituales, a fariseos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran de sus actitudes y literalmente practicaran correctamente la ley de Moisés. Pero cuando viniera el Mesías, que la ley de Moisés hablaba del Mesías, recibieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa era la predicación de Juan el Bautista, preparar el camino de Jesús y hablarles de que se arrepintieran de sus malas obras. Sí, a ellos, muertos espirituales. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de rumbo, para que ahora, en lugar de andar practicando cosas de las obras y querer autojustificarse diciendo que son muy buenos por sus buenas obras, ahora necesitaban ellos a Jesús. No podían salvarse por practicar la ley de Moisés ni por sus buenas obras. Se tenían que salvar por recibir a Jesús el Señor. Por eso Juan les predica a ellos. Pero los que ya nacimos de nuevo, que fuimos lavados por la sangre de Jesús, nuestros pecados fueron lavados, quitados, a nosotros no nos aplica. Entonces, ¿para qué predicadores utilizan esto? Para los hijos de Dios. No hacen una correcta división de los pactos. Y luego vamos a hablar de los pactos, para que entender que no es la misma Antiguo Pacto y Viejo Testamento, o Antiguo Testamento no es la misma. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto no es la misma. Así como Nuevo Pacto y Nuevo Testamento no es lo mismo. Nuevo Testamento, ¿cuándo empieza? Empieza desde que el Señor Jesús murió en la cruz para acá. Nuevo Pacto inicia en Hechos capítulo 2, cuando nacimos de nuevo. ¿Okay? Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Antiguo Testamento. Antiguo Pacto no empieza en Génesis, empieza en Éxodo 20, cuando se le dio la ley de Moisés. No es la misma, y es una revoltura de pactos, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y no entienden. Por eso es que sacan predicaciones parecidas a la de Juan el Bautista para hablarles a los cristianos nacidos de nuevo, lo cual es incorrecto. Póngase de pie y démosle gracias a Jesús, que pagó el precio perfecto y completo llevando nuestros pecados. Señor, te damos gracias.
Eso es de Jesús. Bueno, no lo vamos a ver. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, fidelidad. Gracias por el buen entendimiento que nos das de tu palabra, Señor. Por la renovación de nuestra mente, del entendimiento, Señor, acerca del nuevo pacto, acerca de tu gracia, acerca de ese favor maravilloso que nos diste y nos proveíste perdón de pecados en la cruz. Y nos diste herencia entre los santificados, no nada más perdón de pecados, sino también tenemos herencia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nos das a conocer el nuevo pacto, la nueva naturaleza ahora que habita en nosotros. Nos das a conocer la nueva naturaleza que nos fue proveída por Cristo Jesús. Ya no tenemos naturaleza de pecado, Señor. Todo fue cubierto, pagado en la cruz del Calvario. Por tu sangre preciosa nos has limpiado de todo pecado, lo has quitado en el nombre de Jesús y nos diste justicia eterna, justificación eterna. Y fue por tu maravillosa gracia, Señor. Aún cuando pecamos en el presente hay misericordia, tú la extiendes. No nos das lo que merecemos, aún tu misericordia permanece, Señor. Y te damos gracias, gracias maravilloso Rey, porque ya no tendremos ninguna condena eterna. En el nombre de Jesús, porque estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación eterna. Ningún juicio o condenación, nadie puede venir a condenarnos y mandarnos a un lugar de castigo eterno. Porque estamos en ti, Cristo Jesús, nuestra vida está escondida en ti. Por eso todo Dios nuestro Padre lo ve a través de Cristo Jesús. Nos ve a nosotros a través del lente de Cristo Jesús. Por eso nuestra vida está escondida en Cristo, Señor. Tú has entendido que el ser humano comete y tiene fallas, tiene errores o comete pecados todavía porque no ha renovado su mente. Y tú lo entiendes perfectamente, Señor. Por eso no puedes estar enviando, y sabemos que no puedes enviar al infierno a personas que aún pecan y que son bebés espirituales, que necesitan la renovación del entendimiento. Señor, te doy gracias por esa maravillosa misericordia eterna, por esa gracia eterna, por ese favor inmerecido, Señor, donde tú nos perdonaste toda iniquidad y todo pecado. En el nombre de Jesús recibimos tu justicia, recibimos la justificación, somos justificados por tu gracia en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, y cada persona que nos ve por internet reciba a Cristo en su corazón. Lo declaro sano, libre de toda enfermedad. Reciba a Cristo y dígale: Señor Jesús, te abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Sea sano, sea libre en el nombre de Jesús, y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad conocida os hará libres. Comparte esta enseñanza para que llegue a más personas, para que aquellos que están condenados y están literalmente oprimidos por la condenación de lo que le están enseñando, predicando desde los púlpitos, ellos también sean libres de toda condena en el nombre de Jesús, y puedan venir literalmente a conocer al Señor Jesucristo, a la gracia. Bendiciones, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Nos vemos próximo viernes, igual 7:40, y los domingos a las 12 del mediodía, transmisiones en vivo. Cristo les ama y nosotros también. Gracias, Jesús.